Muy bien, pues una vez más, un martes más, ya los llamamos ya los martes de planificación. Pues estamos aquí un grupo no elegido, en realidad los que estáis sois los que habéis querido estar, os mandamos la convocatoria a principios de septiembre, nos indicasteis vuestra expresión de interés y todavía estamos tirando de esa expresión de interés y vamos, desde el taller pasado último estamos invitando a todos porque ya tenemos más o menos controlado que aunque mandamos 100 invitaciones, ya sabemos que aquí al final pues estáis en torno a 40, 50 personas que sois las que habéis querido venir a participar y aportar vuestra visión para hacer esta recopilación o esta tormenta de ideas relativos a temas esenciales del plan hidrológico. Hoy estamos en el cuarto taller. El cuarto taller es sobre, como bien sabéis, futuros regadíos y asignación y reserva de recursos. Antes de empezar a dar más detalles, sí que quiero daros las gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestro tiempo y deciros que pues, vuestra presencia es lo que nos legitima a nosotros en el trabajo que hacemos y lo que hace que esta consulta pública tenga sentido. Deciros, como siempre, que la sesión es grabada, ya está siendo grabada, como bien sabéis, por la convocatoria que os hicimos, que colgaremos el material, ya lo estamos colgando en nuestra página web, estamos poniendo las grabaciones de la parte común de las sesiones, obviamente de los grupos de trabajo internos no, pero lo que son las presentaciones y la puesta en común sí, está a vuestra disposición, y luego también un informe resumen de lo hablado con las propuestas que se recogen de todo lo que decís. La estructura de la jornada, pues repetimos la estructura que venimos llevando. Va a haber una primera parte de no más de 30 minutos de presentaciones con el objetivo de que tengáis una idea clara de lo que dice el plan respecto al tema planteado. En esta ocasión hemos incorporado una novedad, es que el correo electrónico de los que os inscribisteis antes del viernes, pues os mandamos incluso, además de las preguntas para debatir hoy o la propuesta de preguntas, también os mandamos incluso el borrador de las presentaciones para que supieseis un poco y tuvieseis un poco concretado el tema y los contenidos que íbamos a hablar. Bueno, yo creo que poco más hay que decir, más que empezar. Ya sabéis que el formato pues será esa presentación de 30 minutos, que la haremos 3 personas de la oficina, que os diré quiénes somos. Somos los que venimos haciéndola los días anteriores. Luego tendremos unos grupos de trabajo que serán dirigidos por la empresa de dinamización A21 Sostenible y luego harán una puesta en común de todo lo hablado. Deciros que lo que aquí ocurre es una experiencia interesante, puesto que lo que tenemos es, al final, sobre el tema concreto que plantea el plan, tenemos, digamos, la recepción de cómo los que os habéis sentido interesados en venir aquí a aportar vuestra visión, pues tenemos ese mapa completo de percepciones sobre el tema, y eso pues, bueno, te da una idea de hasta qué punto pues, las propuestas que recoge el borrador del plan pues, son más o menos aceptadas o no. Aparte a esto se suma, por supuesto, todas las aportaciones individuales o de las organizaciones que aquí participáis o que tienen a bien hacernos aportaciones, que eso enriquece todavía más el proceso de consulta. Bueno, no voy a alargarme más, yo paso directamente a hacer mi parte de la presentación. Para ello comparto pantalla, que espero que la estéis viendo ya mismo, ¿verdad? Entonces ya veis en la presentación que lo que vamos a intervenir es para motivar este taller, y vamos a ser, en principio voy a presentar yo. A continuación presentarán los aspectos normativos Néstor Ralba y en tercer lugar Teresa Carceller nos presentará lo que dice el plan en el programa de medidas. Bueno, las ideas centrales más importantes que marcan el taller de hoy están en el folleto divulgativo que tenéis a vuestra disposición. Folleto divulgativo en el cual se dice que se ha hecho una selección de usos de agua en Horizonte 21-27 para intentar asegurar que estos tengan una garantía suficiente y que no afecten negativamente al estado de las masas de agua. Para ello, como siempre en planificación, se hacen proyecciones de población, de crecimientos industriales, ganaderos. Pero bueno, en la cuenca del Ebro sabemos que tenemos el 91% de la demanda es de regadío. Si hablásemos en términos de consumo, sería el 95% del consumo de la cuenca, con lo cual siempre la cuenca del Ebro en los regadíos es donde, digamos, tenemos un papel más importante de cara a asegurar una gestión sostenible. Sin menoscabar el resto de usos, con los cuales ahí también tiene importancia y tiene sus retos, pero en la asignación de recursos ya veréis que los regadíos
son los aspectos cuantitativamente más importantes. Para establecer los usos de regadío a futuro que íbamos a contemplar en la asignación de recursos del plan, solicitamos a los departamentos de Agricultura de las 9 comunidades autónomas de la demarcación sus previsiones de nuevos regadíos. Hoy tenemos y nos acompañarán en el debate pues muchos responsables de estos departamentos de Agricultura, a los cuales no tengo más que agradecer su interés y su presencia en estar en este taller. No ha sido fácil. Nos presentaron una serie de previsiones a partir del trabajo que llevan ellos en sus territorios y con sus previsiones hemos tenido que hacer un análisis del nivel de garantía de los proyectos que nos presentaron, garantía de suministro, ver si disponían de derecho de uso de agua o no, si tenían evaluación de impacto ambiental resuelta o no, y si tenían vías de financiación concretas para desarrollar a cabo sus proyectos. Bueno, pues en el resultado de este proceso hemos recogido un total de 21 proyectos con un total de 47.500 nuevas hectáreas, que es lo que compone la propuesta de asignación de nuevos usos para regadío en el plan en el horizonte 21-27. Decir que en este proceso de selección hemos utilizado un criterio en el cual conservador desde el punto de vista de recursos, en el cual hemos entendido que las aportaciones podían reducirse hasta el 20%, tomando como referencia las proyecciones de cambio climático que había realizado el CEDES a 2100, y además sobre la hipótesis de que en el futuro no habrá nuevas regulaciones, a excepción de las 5 regulaciones en ejecución que están en marcha y que ya se discutieron en el primer taller de esta secuencia de 10 talleres que llevamos en marcha. Al final tenemos una selección de las 47.500 hectáreas y es importante, lo que destacamos en nuestro plan es que además, en aras a defender que el uso del recurso en la cuenca no debe de incrementarse, sino que debe ser, por lo menos en la medida de lo que tenemos hasta ahora, pues se plantea la hipótesis de que estos regadíos, el uso del agua que suponen estos regadíos, se verá compensado por la liberación del agua que tengan asociada a la moderación de regadíos y además porque hay un compromiso en este plan de que en el siguiente ciclo se hará una revisión de dotaciones del plan de la demarcación del Ebro. Ya sabéis que el estudio de dotaciones que venimos manejando se hizo para el plan del 98 y lo que se propone es una actualización de ese estudio que se entiende que supondrá una menor dotación y por lo tanto pues será a efectos de cálculo un menor recurso de agua y que permitirá incorporar estos nuevos regadíos. Es un aspecto sobre el cual pues, también os pediremos vuestra opinión. Bien. Destacar que en el plan tenemos la normativa, que es lo que presentará Inés, el programa de medidas, que lo presentará Teresa, y yo voy a hacer una breve referencia, espero no alargarme más de la cuenta, sobre el anejo importantísimo de sistemas de explotación y balances que integra el anejo de recursos hídricos, de usos y demandas y de caudales ecológicos fundamentalmente. ¿Y por qué? Porque este tipo de herramientas es la herramienta que es fundamental en la planificación para hacer la asignación de recursos. Son técnicas de modelación en la cual lo que hacemos es nuestros sistemas de explotación los reducimos en un pequeño esquema de funcionamiento, como por ejemplo este que estáis viendo, que es el caso del río Aguas Vivas, donde nuestro río es una línea, nuestros embalses son puntos que están en esa línea, en este caso tenemos aquí el embalse de Moneva, este es el funcionamiento de nuestra red hidráulica. Además tenemos nuestras series de aportación, que es el agua de la que disponemos, que esta nos lo ha dicho en nuestro plan el Centro de Estudios Hidrográficos, con la aplicación de un modelo de definición de aportaciones en los ríos de la cuenca, y luego nuestras demandas, que son las que utilizan el agua. En el modelo lo que hacemos es simular el funcionamiento de nuestro sistema mes a mes en un periodo muy largo, desde 1940 hasta 2018, y lo que vamos viendo es si se cumplen las garantías de suministro para estos usos de agua. Aquí me vais a permitir hacer una pequeña explicación para indicaros que la garantía viene definida en la normativa y este aspecto me parece muy importante. Nos viene regulado en la instrucción de planificación del año 2008 y un sistema se entiende que tiene garantía satisfecha cuando en un año nunca el déficit es superior al 50% de la demanda. Es decir, por ejemplo, si tenemos 2.000 hectáreas a 5.000 metros cúbicos hectárea al año, que sería una demanda de 10 hectómetros cúbicos al año, pues si solo un año de nuestra serie simulada el sistema no suministrase el 50%, o sea, suministrase menos de 5 hectómetros cúbicos, ese regadío se entiende que no es viable. Es un criterio, como veis, puramente numérico que vamos aplicando
demanda a demanda, nudo de demanda a nudo de demanda. Además, esto es déficit de un año, pero además cada 2 años seguidos el déficit no puede ser mayor al 75% de la demanda anual. En nuestro caso no podría ser mayor en 2 años seguidos de 7,5 hectómetros cúbicos. Y además vamos sumando en 10 años consecutivos cuál es el déficit y ninguna serie de 10 años ese déficit puede ser superior al 100% de la demanda. En nuestro caso sería los 10 hectómetros cúbicos. Como veis, son criterios concretos, totalmente objetivos, y esto nos va a permitir ir valorando cómo funciona nuestro sistema de riego. Entonces, os voy a poner un pequeño ejemplo, que es en balance, en el anejo 6 de balances tenemos un montón de tablas de este estilo. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en el sistema de riego del Alto Aragón, en el cual pues aquí tenemos en la situación actual, que sería 2021, cómo reproduce el modelo su funcionamiento. Aquí tenemos nuestras 133.000 hectáreas estimadas según la estimación de regadíos que utilizamos el catastro de 2019 en el plan, asignamos su demanda y vemos que hay la garantía. En general hay un cumplimiento adecuado, aunque en algún caso no se cumple, pero como son regadíos que ya están establecidos, pues no se tiene en consideración. Lo que sí que se tiene y se analiza en el plan es cuando nos vamos a la situación del horizonte 2027. Como veis, ya aquí simulamos el embalse de Almudévar en funcionamiento y los nuevos regadíos previstos para riegos del Alto Aragón, que son del orden de 20.000 hectáreas. Ya veis, hemos pasado de 133.000 a 153.000. Y aquí estamos viendo que estos nuevos regadíos, que son los de esta parte inferior, están cumpliendo con el criterio de garantía, con lo cual nos dice que el sistema estará funcionando en este 2027 bien. Además, en los balances, como veis aquí, simulamos el 2039 con una disminución del 5% de las aportaciones. El sistema sigue funcionando en estos nudos de los nuevos regadíos aceptablemente, pero cuando tenemos el horizonte 2100, en el cual lo simulamos con un 20% de reducción de aportaciones, pues ahí vemos que estos nudos ya nos pueden dar algún problema de cumplimiento de las garantías de la instrucción, que es lo que estamos viendo aquí. La garantía volumétrica, que sería la demanda servida frente a la demanda total, pues da valores elevados, como veis aquí, en torno al 90%, un poquito más, pero ese criterio de la instrucción, que es el que tenemos que cumplir, ya nos está diciendo que en este sistema de regadíos no deberíamos de poner más hectáreas, puesto que la previsión es que a futuro podamos tener problemas de suministro. Bien, entonces, destacaros ya, y voy con rapidez, que en el plan hemos pedido a las comunidades autónomas sus compromisos de nuevos regadíos, que en total sumaban 229.000, esto es lo que nos dijisteis en las comunidades autónomas. Lo que hemos hecho ha sido un análisis de disponibilidad de recursos, proyecto de regadío a proyecto de regadío en nuestros balances, y al final pues tenemos como resultado si cumplen o no cumplen los criterios de la instrucción. Esto no es para que lo veáis en detalle, sino simplemente que cojáis un poco la metodología. Y luego hemos hecho una selección de los proyectos que, digamos, cumplían unos mínimos criterios para ser contemplados en el plan. Son 21 proyectos. Ya no me voy a extender porque esto lo explicará Teresa con más detalle, pero sí que quiero que veáis los criterios que hemos empleado. Si hay recursos disponibles o no en escenarios de cambio climático, que lo que os explicaba antes de las garantías, si tenían derecho de agua, si tenían evaluación de impacto ambiental y si tenían financiación comprometida. Y con esta matriz de decisión, pues hemos llegado a esos 21 proyectos. Aquí están puestos, la presentación la tenéis desde el viernes. Y aquí en la memoria del plan hacemos un análisis comunidad autónoma, diciendo que de los que nos habían presentado, cuáles hemos seleccionado y cuáles no, y el motivo concreto explicado en este texto. No vamos a entrar en detalle, pero sí que quería que vieseis que aquí se ha hecho un detalle de los criterios por los que se ha elegido unos proyectos y otros no. Bien, además, como resumen de lo que se hace en el balance en el anejo de balances, y no por entrar en detalle, pero sí que entendáis todo el trabajo que hay numérico detrás de estas decisiones, tenemos aquí pues este resumen, que es esta figura en la cual presentamos para cada sistema de explotación pues sus datos básicos, con cada vertiente, aportaciones, la regulación disponible, el caudal ecológico en desembocadura, sus demandas, la demanda urbana, la industrial, la de regadío con sus hectáreas, la demanda ganadera y los trasvases, y bueno, y al final lo que reflejamos en esta figura para cada uno de los sistemas es como dato totalizador, digamos, el recurso de agua no asignado una vez descontado en la desembocadura
los caudales ecológicos y, por supuesto, lo que se consume en toda la cuenca. Es un dato muy interesante que nos refleja la situación en la que tenemos los distintos sistemas de la cuenca, que, por supuesto, hay sistemas con más disponibilidad de recursos no asignada y otros, sin embargo, que están ya muy ajustados. Esto es lo que se recoge en este anejo y, en función de eso, tomamos decisiones que llevamos a la normativa, como por ejemplo el tiempo para regulación interna, que es una condición que se pone a los regadíos de iniciativa privada para obligarles a que, si el río está muy estresado en verano, pues tengan que tener una regulación interna obligatoria, que en algunos casos, como veis, estamos hablando de 70 días en algunas cuencas, pues es un criterio muy importante, incluso en algunas hasta se dice que no habrá nuevos usos. Entonces, bueno, simplemente para que vieseis la metodología que hemos aplicado de forma muy rápida y que veáis que en las decisiones que se recogen en el plan pues hay un tratamiento numérico, modélico del funcionamiento de nuestra cuenca basado en estos balances hídricos. Bueno, con esto yo he terminado la presentación rápida que quería hacer y, a continuación, pues le paso la palabra a Inés para que continúe con los aspectos normativos. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este cuarto taller de participación en la consulta pública del Plan Hidrológico. Voy a tratar de compartir pantalla para mostrar esta presentación, en la que os he recogido las dos líneas que hemos seguido en la revisión de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación del Ebro, donde hemos seguido las indicaciones del Ministerio, atendiendo siempre a las propuestas que nos hacían desde las diferentes unidades de la Confederación y también a las alternativas seleccionadas en el ETI. Hemos seguido básicamente dos líneas de cambio. Hemos tratado de simplificar la normativa, eliminando aquellas previsiones que, por no ser específicas de la demarcación del Ebro y estar contempladas en la legislación general del agua, eran totalmente prescindibles. Y luego también hemos tratado de sistematizar la información que se podía llevar a apéndices y, a su vez, remitir a ella desde el articulado. En esta diapositiva he recogido los artículos a los que me voy a referir en la presentación, empezando por el artículo 9, que dentro del capítulo segundo, bajo el epígrafe criterios de prioridad y compatibilidad de usos, establece el orden de preferencia entre los diferentes usos y aprovechamientos. Es una previsión que forma parte del contenido necesario de la parte normativa, de las disposiciones normativas de cualquier plan hidrológico, de acuerdo con lo que establece el artículo 81 del Reglamento de Planificación Hidrológica. Si bien es cierto que nuestro plan hidrológico, tanto en la normativa vigente como en esta propuesta que hemos sometido a consulta pública, viene a establecer un orden de prioridad muy similar al que establece el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas en su apartado tercero. Las únicas diferencias es que, dentro de usos agrarios, nosotros especificamos la diferencia entre ganadería y regadíos, cuando la Ley de Aguas hace genéricamente referencia a los usos a regadío y otros usos agrarios, y también al hecho de que dentro de los usos industriales la Ley de Aguas prefiere los usos industriales destinados a producción de energía eléctrica, y en el Plan del Ebro establecemos un mismo nivel para todos los usos industriales. Respecto a la normativa vigente, el cambio que hemos introducido en esta propuesta es que la acuicultura se prefiere respecto a los usos recreativos, cuando en el plan vigente los usos recreativos se colocaron por encima de la acuicultura. Este es uno de los cambios que provienen también de las propuestas, aportaciones y sugerencias que recibimos durante la consulta pública del esquema de temas importantes. Dentro del mismo uso se van a preferir las solicitudes de mayor utilidad pública y sostenibilidad ambiental, o aquellas que propongan mejoras técnicas para una mayor eficiencia y mantenimiento o mejora de la calidad del agua. Y en regadíos, que es el tema que hoy nos ocupa, pues se prefieren aquellos regadíos ya existentes que no alcancen los criterios de garantía previstos en la Instrucción de Planificación Hidrológica, cuando la eficiencia sea igual o superior a la establecida en el plan, y se adopten además buenas prácticas para la prevención de la contaminación difusa. Una de las principales novedades de la normativa, como decía, era
que adoptamos una nueva sistemática. Y esto es especialmente notable con relación a la regulación de esta materia, la asignación y reserva de recursos. En la normativa vigente tenemos 20 artículos en las disposiciones normativas del plan que regulan esta cuestión, 3 de carácter general y 17 artículos, uno por cada sistema de explotación. Lo que hemos hecho ha sido llevar toda esta información a un artículo, el artículo 11, que a su vez remite a los diferentes apartados del apéndice 7. Luego desgranaré los diferentes apartados. Quería destacar también otra novedad, y es que se establece en el apartado 7 de este artículo 11 una reserva a nombre del Estado para que autorice temporalmente, en caso de emergencia, para que pueda autorizar temporalmente en caso de emergencia el suministro para abastecimientos en el ámbito del Cantábrico Oriental dependientes de la regulación del embalse del Ebro. Esto sería en puridad una reserva de manial. A continuación, en las sucesivas diapositivas les muestro cómo el apartado segundo del artículo 11 remite al apéndice 7.1 la asignación de recursos para abastecimiento de población y usos industriales correspondientes a demandas consideradas en el horizonte 2027 en cada sistema. En el apartado tercero de este artículo 11 encontramos la remisión a su vez al apéndice 7.2 de la asignación de recursos para usos agrarios, distinguiendo entre regadío y ganadería. Y el apartado 6 del artículo 11 remite al apéndice 7.3 el establecimiento de otra reserva de manial de recursos a favor de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el plazo de vigencia del plan hidrológico, como no puede ser de otra manera, indicando en cada sistema el volumen máximo anual que se reserva y los usos actuales y futuros. No se garantiza la disponibilidad, aclara este apartado 6 del artículo 11, y está condicionada siempre al cumplimiento de los caudales ecológicos. También se indica en esta tabla, a pie de tabla, los casos en que este volumen máximo, objeto de reserva, está pendiente de revisión. Está pendiente de revisión, entre otros datos, en función del nuevo estudio de dotaciones previsto en el desarrollo de este plan y de los suministros reales. Otra novedad de este plan hidrológico y también de la normativa es que no hay referencia a otras obras hidráulicas nuevas que las que están actualmente en construcción, y esta referencia la vamos a encontrar en el apartado 4 del artículo 11. Se hace referencia a las 5 obras en ejecución y el destino de los recursos que las mismas regulan. A diferencia de la normativa vigente, que a lo largo de esos 17 artículos que regulan la asignación de recursos por sistema de explotación mencionan obras futuribles, en este plan, que es un plan esencialmente realista, solo se mencionan las obras que están proyectadas y que están en ejecución. Por tanto, a futuro solo se contemplan disponibilidad de recursos que van a ser regulados por estas 5 obras. Y el capítulo cuarto se cierra con un artículo 12 relativo a las dotaciones máximas para cada tipo de uso, que a su vez también remite a la información que recoge el apéndice octavo en sus diferentes apartados. Esto no es una gran novedad porque ya en la vigente normativa aparece estructurado así. En el capítulo séptimo, sección segunda, relativa que recoge las disposiciones relativas a la utilización del dominio público hidráulico, encontramos decisiones también de gran calado. Bajo el artículo 24, criterios para nuevos aprovechamientos y ampliación de los existentes, tenemos una propuesta de decisión que es que a la vista del resultado de los balances se propone cerrar un sistema, que es el sistema de aguas vivas. El artículo 24, apartado primero, remite a su vez al apéndice 12 la concreción del ámbito de aplicación de esta decisión, que incluye aguas vivas y afluentes y los ríos Lopín y Ginel completos. Se exceptúan de esta norma de cierre del sistema de aguas vivas, las solicitudes que formulen las administraciones públicas responsables del servicio público de abastecimiento en la dotación correspondiente al agua de consumo humano. También es cierto que las concesiones de aguas están sujetas a expropiación forzosa y por lo tanto cualquier concesión podría ser expropiada a favor de un uso prioritario conforme al orden de prioridades que antes veíamos. Con lo cual, si fuera necesario recuperar recurso público para dotar usos prioritarios, siempre sería posible utilizar esa vía de la expropiación forzosa.
La exigencia que antes mencionaba el jefe de la Oficina de Planificación de regulación interna de almacenamiento para los usuarios que obtengan a partir de ahora nuevas concesiones o ampliación de las existentes, ya estaba contemplada en la normativa vigente, ya la contempla la normativa vigente, pero en esta propuesta lo que hacemos es sistematizar los requisitos de regulación interna de otra manera. Lo llevamos al apéndice 12.2, que va a concretar el número de días de almacenamiento o de garantía interna que debe contar cada usuario en función del sistema de explotación y la unidad de demanda. Además, se aclara que este requisito aplica tanto a la captación de aguas superficiales como a la captación de aguas subterráneas en el acuífero aluvial, exigiéndole el número de días que se exige para la masa de agua superficial asociada a ese acuífero aluvial. Igualmente, esta previsión de regulación interna tampoco aplica a las solicitudes que puedan formular las administraciones titulares del servicio público de abastecimiento. Ese mismo apéndice va a concretar los casos en los que el origen de los recursos concedidos son los retornos de otros aprovechamientos, porque ese artículo 24.4 establece que la resolución por la que se otorga el derecho al aprovechamiento deberá concretar si el origen de los caudales a detraer se encuentra en retornos de otros aprovechamientos. También se concreta en esa misma tabla del apéndice 12.2 los casos en que el nuevo titular del aprovechamiento debe quedar integrado en una junta central de usuarios. Otra previsión del articulado de las disposiciones normativas relativa a asignación y reserva de recursos es este artículo 26, que se refiere a las concesiones para abastecimiento, donde se establece que el parámetro a considerar para la estimación de caudales en las concesiones de abastecimiento sea el último padrón municipal de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística, y también se exige la consideración de las proyecciones a 10 años de esta misma institución. A su vez, el apartado tercero del artículo 26 remite al apéndice 12.4 la definición de las zonas reservadas para abastecimiento de población en el futuro, en las que no se comprometerán más del 70% de los recursos para usos distintos del abastecimiento. Y bueno, sin más, aquí también recordaba lo que antes ya he citado de la reserva de manial establecida en el apartado 7 del artículo 11 para que el Estado pueda autorizar a través del organismo competente suministro en caso de emergencia a abastecimientos del Cantábrico Occidental con el límite de 4,99 hectómetros cúbicos anuales. Aquí hay una rata porque es el Cantábrico Oriental. Y nada más, muchas gracias por su atención. Le cedo la palabra a Teresa Carceller, que hablará de la propuesta de programa de medidas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. A mí me toca centrar el tema de hoy en lo que es el programa de medidas. De acuerdo con el Ministerio, bueno, pues establece que todas las medidas tienen que tener el compromiso de la autoridad competente tanto en la propuesta como en la ejecución como en la financiación. Entonces, aquí en la diapositiva, para que os quede recogido, os he puesto el procedimiento que hemos seguido para cumplir con esta premisa. No voy a entrar en detalles, complejo, son muchas autoridades competentes y el tema de los plazos siempre complica. Y en el tema de hoy de los nuevos regadíos, pues básicamente el retorno lo tenemos de las comunidades autónomas, como bien ha dicho Miguel, de Aguas de Aquaes y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el que tratamos y luego nos vino a través del MITECO. Entonces, aquí en esta diapositiva resumo lo que recoge el programa de medidas que tenéis en información pública. Entonces, hay las 21 actuaciones que vienen desde las comunidades autónomas. Podéis ver cuántas son de cada una de las comunidades autónomas que hemos tenido retorno, de Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y León, y el importe de estos, bueno, y el importe del presupuesto para este ciclo, que era otra de las premisas que nos decía el Ministerio. Hay 3 actuaciones con la empresa pública Aquaes, que suponen 269 millones de euros de inversión a este ciclo, y luego hay 10 actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que suponen 66,3 millones de euros. Entonces, vemos que en total estas 34 actuaciones suponen para el horizonte del ciclo que nos ocupa 700
o sea, 785 millones de euros, que esto representa el 25% del total de la inversión del programa de medidas al completo, o sea, una cuarta parte. Vemos la importancia de estas actuaciones. Aquí recojo el detalle de las 21 medidas que vienen de las comunidades autónomas y decir en cuanto al presupuesto que, bueno, esto es lo mismo que hay en el anejo 12, pero recortados con menos columnas para que se vea mejor. Y vemos en la tercera columna el presupuesto de inversión para este ciclo y en la última columna el presupuesto de inversión total. El que no coincidan es porque han podido tener inversión en ciclos anteriores o bien en algún caso pasan a ciclo posterior. Bueno, para que lo veáis mejor, voy a dar un repaso a cada una. En Cataluña sería la zona del Segarra-Garrigues y el Cherta-Sénia. En el caso de Aragón tendríamos pues, varias actuaciones en el ámbito de riegos del Alto Aragón, una actuación de PBA y luego 5 regadíos sociales. En el caso de La Rioja tendríamos pues, esta actuación de nuevos regadíos en la margen derecha del Cidacos a partir de la presa de Enciso. Y luego en Castilla y León tendríamos estas 4 actuaciones. En el caso de Navarra, la comunidad autónoma se incluyen estas 3 actuaciones, que son trabajos técnicos relacionados con el propio Canal de Navarra o con otras actuaciones. Y esto me permite enlazar con las medidas que van a ser ejecutadas por Aquaes en virtud del convenio específico que lo habilita y que sería el Canal de Navarra, tanto la ampliación de la primera fase como la segunda fase. Aquí veis, y un regadío social en Fuentes de Ebro. Veis que supone 269 millones de euros con esos porcentajes. Aquí, simplemente para que lo tengáis en la presentación, he agrupado las medidas por comunidades autónomas, independientemente de si son de la comunidad autónoma, de Aquaes, etcétera, y he calculado la financiación según los porcentajes que nos fueron remitiendo cada cual. Simplemente para que lo tengáis. Y luego hacer una referencia a las 10 medidas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que nos fueron finalmente reportadas a través del MITECO y que referir que son infraestructuras necesarias para la finalización o mejora y optimización de regadíos que ya están en marcha. O sea que en sentido estricto no serían nuevos regadíos como tales. Están en el ámbito de La Rioja, en el ámbito de Monegros o en el ámbito de Álava. Y aquí podríais ver el detalle de estas 10 medidas. Así resumiendo, bueno, pues se contemplan 34 medidas que suponen 785 millones de euros, que son la cuarta parte de la inversión total del programa de medidas. Las medidas de las comunidades autónomas suponen 450 millones y Aquaes 169 millones. Las 10 actuaciones del mapa serían infraestructuras nuevas necesarias para optimizar y completar zonas que ya están con regadío y ninguna de las medidas está contemplada como con financiación del Fondo de Recuperación Europeo. Y sin más, bueno, pues agradeceros, no quiero robar más tiempo y paso la palabra a Óscar, que os explicará la siguiente fase. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Montouto, que junto con mis compañeros José Luis Justos, Nerea Monal y Pablo Castro vamos a dinamizar el taller de hoy, que se centra en los futuros regadíos y la garantía de recursos. Comentar un poco cómo va a ser la dinámica, porque veo alguna mano levantada. Esto, a diferencia de otros eventos anteriores, en los que a lo mejor la dinámica de funcionamiento con la Confederación del Ebro, pues sobre todo en el ETIP, pues tuvo un objetivo un poco más de exposiciones y luego turno de preguntas, pues se trata de un taller propositivo, en lo que la idea es que después de esta primera parte expositiva nos juntemos en grupos reducidos para el debate, donde podamos exponer y realizar todo tipo de aportaciones que consideremos oportunas sobre una serie de cuestiones, de preguntas que se os ha enviado previamente
y que podremos ir respondiendo entre todos por grupo. Después de esta sesión, de esta primera parte, más de debate en grupos reducidos, volveremos todos a juntarnos en plenario para que podamos compartir todos los grupos las aportaciones. Si después de todo eso hay alguna persona que quisiera hacer alguna cuestión, alguna matización, alguna pregunta, entiendo que si por parte de la OPH no hay problema, nosotros no la tendremos, pero preferimos dejar ese apartado de preguntas o resolución de dudas para el final, para no quitar tiempo a la parte más, digamos, de debate participativo dentro del taller de hoy. Deciros también que para los que no estéis familiarizados en la plataforma Zoom, como todas las plataformas comunicativas, funcionan con una cámara y con un micrófono. Entonces, aquellas personas que tengan problema de conectividad, bien en cámara o bien, sobre todo en micrófono, en audio, podrán servirse de utilizar el chat, que con un globito que aparece abajo en el panel de control del Zoom, podéis abrir el chat y ahí realizar alguna aportación por escrito, siempre y cuando no la podéis hacer verbalmente, ¿vale? La idea es que podamos compartir las aportaciones y si es de forma verbal es más sencillo que si nos enfrascamos en diálogos bilaterales o debates en el chat. Entonces, por eso mejor siempre preferimos que se realice de forma verbal a través del debate en los grupos pequeños o bien en el plenario de después si hubiera quedado algo pendiente. Paso a compartir pantalla para explicar un poco la finalidad en los objetivos en el taller de hoy. Quiero también hacer hincapié que todo lo que aquí salga hoy no termina aquí, es decir, que todas las aportaciones que de aquí salgan serán estudiadas para su incorporación en la propuesta de proyecto del plan hidrológico por parte de la demarcación y que no se acaba aquí. Si se os ocurren más ideas o determinadas cuestiones, se pueden aportar más propuestas a través del canal digital de participación que ha habilitado la OPH de la Confederación. Tenéis ahí su correo. Y tenemos de plazo hasta el 22 de diciembre, que es cuando termina el proceso de consulta pública para realizar todo este tipo de aportaciones. Por comentar un poco, por comentar un poco los objetivos o las cuestiones que nos estamos planteando para el debate de hoy, tienen que ver con cinco apartados, con 5 bloques. El primero tiene que ver con los regadíos contemplados en el borrador del plan a consulta pública. Y aquí se han planteado 2 preguntas que nos interesaría saber vuestra opinión. La primera es, pensando en clave de sostenibilidad de la cuenca, si consideráis adecuado que el plan recoja pues 47.499 hectáreas de nuevos regadíos para el próximo ciclo de planificación. Y una segunda cuestión que tiene que ver sobre si creéis que debería incluirse algún proyecto más y en concreto poder definir cuál sería y por qué motivos pensáis que se debería incluir. En un segundo bloque, que tiene que ver con los regadíos a contemplar en el futuro, más allá del 2027, nos gustaría saber qué condicionantes creéis que había que establecer para recoger otros regadíos en los siguientes ciclos de planificación. Un tercer apartado que tiene que ver con la revisión de las dotaciones objetivo y saber si consideráis adecuado la medida de actualizar el estudio de las dotaciones a la vista de la existencia de nuevas metodologías y con datos más actualizados. Un cuarto apartado con el procedimiento de asignación de recursos del propio plan hidrológico y ahí se abren 3 cuestiones. La primera, si consideráis adecuada la metodología basada en balances hidrológicos que se utiliza en este plan para la asignación de recursos. Una segunda, sobre si estoy de acuerdo en que se reduzcan las aportaciones en un 20% para un escenario en el 2100 a la hora de tomar decisiones en el plan. Y por último, si tenéis alguna valoración sobre los criterios de garantía utilizados para decidir sobre la disponibilidad del agua en los nuevos usos de la misma. Y por último, el apartado siempre de cajón desastre, donde tienen cabida cualquier otra cuestión relevante que consideréis importante y que no se haya planteado sobre la temática del taller. Esto es un poco los objetivos planteados para el debate en el día de hoy, así que sin más nos pasamos a trabajar en grupos reducidos para el debate. Vais aceptando la señal que os mande la plataforma sobre aceptar, formar parte de cada una de vuestras salas y en un rato nos vemos luego aquí todos de nuevo. Gracias.
Muy buenas a todos. Creo que nos vamos incorporando. Sí, ya estamos todos, José Luis. Vale. Pues quien quiera empezar, o si no, empiezo yo directamente ya, para no retrasarnos y agilizar al máximo posible las aportaciones. Nosotros hemos conseguido llegar hasta el final, hemos ido un poco como nos sucede siempre, con la lengua afuera, así que agradezco infinitamente a toda la gente con la que he compartido este rato el esfuerzo que hemos hecho por ir a la carrera realizando aportaciones y matizando esas aportaciones para recogerlas con la máxima certeza y el máximo ajuste a lo que realmente se quería comentar y compartir por parte de cada uno. Y bueno, pues voy a empezar con el primer apartado y las aportaciones que se han realizado. Por un lado, se habla que no debe incluirse un incremento en la demanda del recurso. Es cuando se habla de esto, ¿no? En estas hectáreas de nuevos regadíos. Esos nuevos regadíos no deben incluir un incremento en la demanda del recurso. Se habla de lo importante que es la sostenibilidad en la cuenca y se comenta que es de las menos reguladas y que por tanto entrarían más regadíos incluso más allá de esas hectáreas, ¿no? También se comenta que es totalmente adecuado este marco de nuevos regadíos siempre que sean sostenibles. Se habla que los nuevos regadíos deberían venir de liberar recurso que los garantice con recurso disponible, y también eso ligado a una fuerte modernización del regadío que pueda dar verdaderamente lugar a un incremento en las hectáreas, ¿no?, contempladas en regadío. También se comenta que hay que ligar esos nuevos regadíos con la modernización de los existentes y exigírselo a los nuevos. O sea, aquí se habla de lo que ya existe y de lo que existirá, pero que todos deberían tener unos criterios de modernización. Se vuelve a hablar, ligado a esto, evidentemente, de la parte de las inversiones. Hace falta más inversiones para modernización. Se comenta también que hay que impulsar nuevos regadíos sociales por las consecuencias de cara al desarrollo social y al reto demográfico en gran parte de la cuenca del Ebro, evidentemente. Se habla también de equilibrar el buen estado de las masas en Castilla y León con los aspectos sociales del regadío, promocionando algunos nuevos. La necesidad de incremento de regulación para garantizar nuevas demandas y problemas ligados al cambio climático. También se comenta que hay que revisar de cara a las nuevas tecnologías la posibilidad de nueva regulación, que hay capacidad para más regadíos siempre que haya más eficiencia en los métodos de riego, y en este subapartado también que los desembalses habría que coordinarlos con los usuarios del agua y sus necesidades, que a veces parece que van por un lado y las necesidades de los regantes están en otro sitio, y que esto genera problemas de encaje. Y en el segundo subapartado, que hay algunas menos, pues habla, por ejemplo, de todo el grupo de regadíos sociales en general y de lo importante que son. Se comenta como ejemplo específico en Litera Alta por los problemas de despoblación de la zona. Desde Castilla y León también se habla de una propuesta más amplia sobre nuevos regadíos que deberían recogerse. También que hay financiación europea y que por eso deben contemplarse en la planificación, porque si no están dentro de la planificación no se va a poder acceder a ayudas europeas para conseguir esta mejora. Luego se comenta que también hay más de 17.000 nuevas hectáreas en la Comunidad de Aragón que deberían incluirse de cara al futuro, y que además hay dos específicas que son de interés nacional, ¿no?, y que todo eso hay que recogerlo. Y finalmente se comenta que hay iniciativa privada que podría contemplarse de algún modo para nuevos regadíos, como en el Canal Imperial, que podría tener más ampliaciones, y con esas inversiones además también estamos colaborando a mejorar la eficiencia de riego y la aplicación del recurso en esa zona. Pues sin más, si os parece, paso la palabra a Nerea para que continúe ella con lo que tenga de su grupo. Vale, pues a ver. Vale, pues respecto a este primer punto, se ha dicho que sí que es adecuado
siempre y cuando se acompase el ritmo de las nuevas regulaciones o de las necesarias para garantizar cualquier nueva hectárea que se incorpore a la cuenca, que siempre exista un funcionamiento paralelo de la regulación y nuevas hectáreas de regadío, ya que no estamos hablando de una cuenca deficitaria. También se ha dicho que siempre y cuando se tengan en cuenta las variaciones de cambio climático relacionadas con la disminución de recursos hídricos. Se ha añadido también que no se ha tenido en cuenta en la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y que es un punto crítico teniendo en cuenta la situación de cambio climático, que asistimos a una renuncia de los responsables del Ministerio a hacer nuevas regulaciones que se vincula esa renuncia a una supuesta incompatibilidad con la Directiva Marco de Agua, o que se dice para ajustar las necesidades de riego a la menor disponibilidad del recurso del cambio climático. Precisamente nuestra historia demuestra que las obras de regulación permiten acompasar y regular en el tiempo la disponibilidad de agua con las necesidades de cada momento, y dadas las condiciones geográficas de nuestras cuencas, por ejemplo las pronunciadas pendientes, la única forma de garantizar la demanda es precisamente con obras de regulación. Por lo tanto, precisamente la regulación es la garantía de asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en el espacio o en el tiempo. También se ha dicho que es adecuado, pero que también es fundamental en clave de sostenibilidad y que también hay que tener en cuenta la parte económica y social. El sector primario es esencial y no podemos desligarnos de este sector en relación con el regadío. Se tienen que mantener las seguridades jurídicas y los ambientes sociales y económicos. También se ha preguntado qué significa que se recojan estas hectáreas y que las que no se recogen, ¿qué pasa con ellas? No se pueden, las obras en estas hectáreas no se pueden iniciar y en qué situación quedan. Se ha puesto el ejemplo de La Rioja, que presentó la posibilidad de nuevos regadíos, unas 700 hectáreas que se establecieron siguiendo en parte criterios de eficiencia de regadío. La Confederación, con los criterios explicados, lo ha dejado en 500 hectáreas. Entonces se preguntan qué pasa con aquellas no contempladas. Se cree que hay que contemplar, en el caso concreto de La Rioja, ya que están basadas en infraestructuras recién construidas. Estas obras de regulación que se han construido para su uso, por ejemplo, la presa de Sototerroba y la presa de Enciso, ¿qué va a pasar con estas construcciones para poder desarrollar estos regadíos? Todas las zonas susceptibles de poder ponerse en regadío, las zonas con recurso regulado y que cumplan los requisitos sociales, económicos y ecológicos que se incluyen en el plan, es decir, no poner barreras. Y que no se tenga un enfoque rígido entre hectáreas admitidas y futuras hectáreas, ya que el regadío es esencial y esto está relacionado con el punto anterior. También se considera adecuado y se podría hablar de eficiencia de riego, de sistemas de riego, que se riega en lugar de hablar de las hectáreas de regadío, es decir, hablar de optimización más que de superficie. Y luego, hasta qué punto la eliminación supone una inseguridad jurídica a su futuro. Que el plan de medidas también es un documento programático a medio y largo plazo, no solo un documento de ejecución. Se ha dicho que tiene una visión cortoplacista para medidas que necesitan mayor tiempo de ejecución y de valoración. Y respecto al segundo punto, incluir proyectos relacionados con acuicultura sostenible y de recirculación, ya que esto también genera alimentos, materias primas y tiene un papel tractor en el uso del agua, igual que otros usos agroganaderos, y que esto se deja de lado en parte por el desconocimiento. Actualmente la acuicultura está en el 4º nivel de priorización de usos de agua por su carácter sostenible. La necesidad de proteger los regadíos tradicionales en contraposición al artículo 21 y 22 del actual plan hidrológico, y se propone una expropiación encubierta a los regadíos tradicionales, que deberían ser protegidos como herramienta para frenar la despoblación. Incluir la modernización de regadío en el plan para mejorar la eficiencia de las dotaciones. Incluir hay un estudio del Tribunal de Cuentas y lo que se plantea de la estrategia de modernización de regadío por eficiencia en aplicación de agua es una paradoja. Actualmente se necesita una unidad de criterio que permita al regadío saber a qué atenerse. Se considera que las modernizaciones quitan agua de los ríos y generan hipotéticamente problemas. Por lo tanto, lo que se propone es que se tengan claros los términos para la valoración de eficacia y que se fijen normas claras sobre las cuestiones ambientales del regadío. Y por último, las zonas estudiadas y con recursos hídricos disponibles por obras de regulación, incluirlas en el plan, sin un horizonte concreto para evitar frenar su desarrollo. Y ya está. Vale, pues bien, pasamos la palabra a Pablo
que nos comente lo que ha salido desde su grupo. Perfecto, vale, pues os comparto pantalla. Vale, ¿la veis bien? Sí, 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 adelante, Vale, Pablo. perfecto. Vale, pues un poco lo que se ha comentado en mi grupo para este primer punto. Primero, considerando la primera pregunta sobre si se considera adecuado que el plan recoja estas hectáreas para los nuevos regadíos para el horizonte 2021-2027, se ha comentado que se considera de acuerdo, pero también ha habido otras posturas. Por ejemplo, se ha comentado que cuando se autorizan nuevos regadíos se debe tener en cuenta la adaptación al cambio climático, es decir, hay que optimizar los recursos teniendo en cuenta el escenario de cambio climático. También se ha comentado que no es correcto considerar solo estas 47.499 hectáreas y se ha comentado que además se deben tener en cuenta las dotaciones de regadío en lugar de las hectáreas. Es decir, hay que tener en cuenta el tipo de riego, la cantidad de agua que se aplica y la tecnología de riego. Se ha comentado también que no es correcto utilizar la superficie como una medida clave de la sostenibilidad de la cuenca, esta idea que ya veíamos en la aportación anterior, y también se repetía la idea de que hay que considerar la eficiencia del río. También otra idea que ha salido es que no tendrían que aprobarse más regadíos hasta que no hubiera un análisis claro sobre el cambio climático y la disponibilidad de agua. Por ello se aboga por una moratoria hasta que no haya estudios previos. También se ha comentado que el Consorcio de Aguas de Tarragona es una plataforma previa para facilitar trasvases de agua en las nuevas políticas y por ello se necesitan estudios considerando un escenario de cambio climático. Y las últimas cosas que se han comentado para esta pregunta es que se considera adecuada esta planificación sin que en esto suponga un cierre. Es decir, hay que dejar espacio para otros tipos de regadíos, técnicas y granjas. Y además se vuelve a repetir esta idea de hay que hablar de consumos y volúmenes en lugar de hablar de superficies. Por ello, se debe considerar la disponibilidad de los recursos. Para la segunda pregunta que teníamos, ¿vale? Que es si crees que se debería incluir algún proyecto más, cuál es y por qué motivos se debería incluir. Se ha comentado que se debería considerar los cultivos leñosos y las praderas, sobre todo considerando las áreas del Bajo Aragón, la Viña y el Prepirineo. También se ha comentado que faltan proyectos de regadío de apoyo que no se han contemplado y hay riegos sociales que no se han contemplado y que deberían aparecer también. También se ha comentado que es importante mencionar la posibilidad de la superficie de las áreas irrigables y hay que considerar aguas de regadío actuales y otros subsectores. También es importante justificar en mayor medida las nuevas obras y los nuevos regadíos. Y por último, se ha comentado que hay que intentar contar con riegos de apoyo a pequeñas zonas hortícolas, principalmente en la zona del Alto Jalón. De acuerdo, Pablo, pues muchas gracias. Pues dejas de compartir y pasamos la palabra a Óscar. Ahora, me he quedado para el final porque quería incorporar algunas de las aportaciones que se han hecho a través del chat, que bueno, estaban muy bien documentadas y justificadas y que algunas por su contenido técnico, sobre todo gracias a Ricardo, pues hemos podido incorporarlas. Entonces espero que queden bien reflejadas y si hay algo que se escapa, pues por favor lo matizamos entre todos. Voy a ir revisando el bloque A, en lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Bueno, en clave de sostenibilidad, que es adecuado las nuevas 47.500 hectáreas de nuevos regadíos. Conlleva una reducción considerable con los planes anteriores y se está de acuerdo con las hectáreas previstas para riego en el nuevo plan. Los regadíos planteados son suficientes y coherentes conforme a la regulación actual desde el punto de vista de la sostenibilidad, también se plantea. Mientras que en sentido contrario lo de menos son que existan 47.000 nuevas hectáreas, que si bien es menor que los aumentos que ha habido en anteriores ciclos, pero lo demás es la totalidad de las que ya existen en el actual escenario de cambio climático. El problema no es tanto que ahora se incorporen menos que otras veces, sino el total de lo que existe. El incremento es menor, pero parece que es a costa del resto de asignaciones, como se ha planteado antes, el nuevo aumento que se va a realizar. Por otro lado, sí se considera adecuado, pero siempre con recursos disponibles, con recursos hídricos disponibles,
y con adecuada financiación. Poner en valor para eso las medidas del Gobierno de Aragón que contempla en este sentido. Lo principal para ser sostenible en un regadío depende de la disponibilidad del recurso y para eso es imprescindible la ejecución del embalse de Almudévar porque se considera fundamental en ese sentido. Por otro lado, también es importante conservar el reconocimiento del derecho de las tierras a ser regadas, que eso es algo que está contemplado. Y también no subestimar la capacidad de adaptación que tienen los propios agricultores al cambio climático, en especial tanto en la reducción de superficies como en el cambio de cultivos. Y eso es algo que ya se está también palpando y entrando en conciencia en este sentido. Vale, y aquí viene ahora mismo una síntesis que nos ha explicado Ricardo de cuál es lo que él considera el panorama actual del regadío, ¿no? El regadío actual muy probablemente sea incompatible con los efectos del cambio climático, cuando la temperatura media se incremente en 2 grados, que puede suceder en menos de 15 años. Entonces, aumentar en este momento el consumo de agua en el regadío mediante el incremento de la superficie de regadío y modernizaciones que reducen el uso del agua, pero no su consumo, es muy arriesgado, irresponsable y además amenaza la propia sostenibilidad, la propia supervivencia del regadío actualmente existente. Es decir, si ya tenemos dificultades con lo que tenemos, aumentar en hectáreas complicaría mucho más la gestión. Entonces, quizás procedería a declarar una moratoria en la creación de nuevas superficies como criterio para no empeorar en aquellas cuencas como la del Ebro que ya sufren una presión extractiva muy severa. De lo contrario, pues podría ser el ejemplo de la manga del Mar Menor, que proliferará en nuestros ríos. Todas las autoridades de cuenca y de política agraria, territorial, no podrán excusarse en que no estaban advertidos. Es decir, ya hay indicios, ya hay señales de que cada vez la situación es más complicada, más compleja y que como tal, si seguimos aumentando la presión en lo que son extracciones y en lo que son el uso del recurso, pues al final tendremos peores consecuencias. En cuanto a si se debe incluir algún proyecto más o por qué motivos piensas que se debe incluir, bueno, pues hay una demanda y una reclamación en concreto del municipio de Alcalá de Gurrea, donde había 1.320 hectáreas previstas en el plan de regadío de 2008, pero que por diferentes circunstancias no se han llevado a cabo y solo se riega cerca de 200. Bueno, creo que me dijisteis 300, perdón, que estaba aquí. Si no me corregís, lo digo al alcalde de Alcalá y los que estabais hablando en este respecto. Creo que me habéis puesto en el chat esto. Entonces, se reclama llegar a esos 1.320 hectáreas previstas. Y esto se justifica o se motiva con esta aseveración en el que se dice pues, que el Plan Nacional de Regadío, que se desarrolló posteriormente en el decreto del 2003 del Gobierno de Aragón, reconoce esas 1.320 hectáreas de regadíos sociales a Alcalá de Gurrea en el programa de actuaciones en un horizonte hasta el 2008. Y que de acuerdo con esos artículos se pretende llevar las transformaciones de pequeñas superficies de áreas desfavorecidas, en declive o en proceso de despoblamiento, ubicadas fuera de las zonas regables ejecutadas o en ejecución, y su finalidad se orienta a fijar población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio. Bueno, lo que viene a ser la definición de unos regadíos sociales que se aprobaron pero que no se terminaron llevando a cabo y por motivos ajenos a la propia voluntad del pueblo, porque las medidas contempladas no se han ejecutado y sin embargo Alcalá, a pesar de ser claro ejemplo de solidaridad interterritorial porque contiene en su municipio la mayor parte del embalse de la Sotonera, además de otras infraestructuras y servidumbres que eso genera, pues no riega en su municipio nada más que 269 hectáreas, que son las que forman parte de esa comunidad de regantes dentro del sector 1 de Moneros. Esta medida se ha contemplado, bueno, ha venido siendo contemplada y demandada desde planes de cuenca anteriores, del año 2002 y sucesivos, así como en todas las mesas de trabajo del plan hidrológico de la cuenca y del río Gallego. Entonces, por tanto, se debe contemplar de una vez las previsiones legales y dar cabida a una reserva de caudal suficiente para transformar en regadío las 1.320 que ya venían adjudicadas en el término municipal con independencia del momento en el que efectivamente se lleven a cabo. Bueno, esto es un poco la justificación de por qué existe esta demanda, aunque quede un poco extensa la aportación, pero conviene motivarla porque así era el objeto de este apartado. ¿Por qué motivos piensas que se debería incluir? Bien. En riegos del Alto Aragón estaba aprobado el caudal para riegos que se debe contemplar en Alcalá de Gurrea sobre la superficie regable prevista cuando exista recursos para ello. Bueno, viene todo a ser una síntesis de la situación que ocurre en Alcalá y en su demanda de las hectáreas
previstas, pero que no están ejecutadas. Se echa de menos también en los regadíos sociales del Sobrarbe, y no parece que sea por un criterio de garantía, porque allá hay agua suficiente. Entonces, bueno, pues no se están teniendo en cuenta. El modelo de planificación ahora mismo es caduco en regadíos, puesto que la expansión de regadíos en hectáreas no tiene sentido y solo se debe apostar por personas que quieran regar y estén dispuestas a hacerlo con garantía de hacerlo. Muchas veces también se adjudican regadíos y riegos que luego no se utilizan porque no hay capacidad financiera o recursos disponibles. Y también se debe tener en cuenta el estudio de viabilidad económica en los nuevos regadíos, incluso incorporación de energías renovables y eficiencia energética en los sistemas de regadío para poder un poco darle mayor viabilidad al sistema. Si me paso al B, no sin antes recordar que en el chat tenéis colgado un enlace en el que podéis entrar en un cuestionario de evaluación de satisfacción del taller de hoy, que como siempre decimos nos ayuda a mejorar vuestra opinión, y se tarda nada, ni 2 minutos en rellenarlo para, bueno, si alguien se tiene que ir antes, pues que lo pueda hacer. En cuanto a los regadíos a contemplar en el futuro y en los condicionantes que se deben establecer en otros regadíos en siguientes ciclos, mientras que no exista claridad en la calidad y la cantidad del agua existente, en un corto plazo habrá que retirar superficie regable para asegurar otros usos. Entonces, la cuestión será saber qué superficie tendremos que retirar. No nos estamos planteando incrementar la superficie regable, sino en retirar superficie regable y saber bajo qué criterio cuánta superficie tendríamos que retirar para poder asegurar otros usos, pues en teoría más prioritarios, ¿no? Incluso abastecimiento, etcétera. Habría que matizar en el futuro y mejorar los criterios y tener en cuenta efectos ambientales asociados, no solamente a la gestión de nitratos, sino también en la salinidad. Incorporar también criterios energéticos. Podemos evaluar también hasta el 2027 el comportamiento en cuanto al cumplimiento de caudales ecológicos y ver si hay que cambiar algunos de esos criterios. Se debe modernizar los sistemas actuales de riego, sobre todo los más desfasados, que se tendrían que actualizar. Conocer bien los recursos disponibles los recursos hídricos disponibles para hacer buenos balances y saber a futuro cómo actuar. Contemplar también medidas de mitigación, por supuesto que la modernización ha permitido una estabilización de la demanda. Tener en cuenta informes de la Comisión Europea como el Pacto Verde y Estrategia de Biodiversidad. Promocionar núcleos de regantes que estén dispuestos a regar con financiación. Autorregulación de las comunidades de regantes para afrontar la carencia de agua e implantar energías renovables. Y cumplir, aunque fuera a medias, con la Directiva Marco de Agua en el sentido de la financiación necesaria para poder ejecutar sistemas de regadío. Y también hay un informe que tener en cuenta el informe en usos del agua y tierra a partir del cambio climático, elaborado por la Comisión Europea, y donde para España las previsiones son demoledoras, con niveles de agotamiento del agua en cuencas incompatibles con la supervivencia de ríos y acuíferos debido a las grandes superficies de regadío. Ahí aparece el enlace por si alguien lo quiere compartir, también lo tenéis en el chat, todo esto, por si alguien lo quiere entrar directamente, pero bueno, son informes que no son muy conocidos, según nos comentaba Ricardo, pero que vienen a motivar muchas de sus aportaciones que él ha querido realizar. Y por otro lado, también se debe tener en cuenta el coste ambiental y de mantenimiento de infraestructuras y también la cercanía de la zona a regar al recurso hídrico, puesto que todo eso pues reduce los costes del sistema. Bien, dejo de compartir pantalla y doy paso a quien me digáis. José, no sé cómo va el orden. Pablo. ¿No? A Pablo. A Pablo. Vale, a Pablo. Vale, perfecto, pues vamos a pasar a mi pantalla, os comparto por aquí. Y para el punto B, regadíos a contemplar en el futuro, ¿qué condicionantes crees que había que establecer para recoger otros regadíos en siguientes ciclos de planificación? Bueno, se ha comentado en principio que no se deberían cerrar los regadíos y hay que buscar soluciones a medida para los nuevos riegos que se quieran tener. Eso sí se debe hacer teniendo en cuenta soluciones a medida y la proximidad al recurso. También se ha comentado la incorporación de nuevos regadíos, que la incorporación de nuevos regadíos debe pasar por la disponibilidad de recursos. Por ello, hay que tener en cuenta distintos criterios sobre la viabilidad de estos recursos.
Y se vuelve a repetir esta idea de la incorporación, dependerá de los recursos disponibles y también se concluye que los nuevos regadíos deben tener una viabilidad adaptativa, es decir, que el tipo de cultivo debe tener una adaptación al medio. Hay que considerar también la eficiencia hídrica de los cultivos, es decir, para poder expandir los sistemas actuales no se tiene que desperdiciar el recurso y además también hay que tener en cuenta el clima, qué factores y riesgos climáticos existen y qué estrategias para resiliencia están incorporadas. También se ha comentado que se tiene que considerar los objetivos ambientales, la adaptación a la política agraria común, la disponibilidad de recursos y el mantenimiento del buen estado del Ebro. También hay que considerar lo que comentaba antes, medio ambiente, disponibilidad de recursos, criterios sociales de fijación de poblaciones, criterios económicos y también la eficiencia en el uso. Otra idea que se ha comentado, aparte de estas ya mencionadas, es que es importante considerar la eficiencia energética, es decir, las energías que se utilizan y en este caso pues que se utilicen energías renovables, especialmente la energía fotovoltaica. Y por último, la última idea que se ha comentado es que hay que incluir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y en concreto se ha mencionado garantizar la alimentación a nivel global. Por ello se ha comentado que los regadíos locales deben servir de herramienta para garantizar la alimentación de una manera sostenible a nivel global. Los regadíos locales, por ello, deben participar para contribuir a este objetivo global. Vale, y esos son todos los puntos que se han comentado en el apartado B, mi grupo. Vale, pues pasamos voy la yo. palabra a Nerea. Vale, pues en mi grupo respecto a este punto B se ha dicho que es de aplicación lo anteriormente dicho, que los condicionantes son los mismos, priorizar a mayor futuro aquellos que sí tienen viabilidad económica, social y ambiental, con obras hechas contribuyendo a fijar la población. Que las planificaciones de infraestructuras hidráulicas con largos plazos de maduración no se pueden renunciar a regular ríos actualmente con visión en un futuro. Por lo tanto, guardar y modular el agua en función de las necesidades que pueden ser diferentes al régimen de precipitaciones. Mal se pueden regular los regadíos si se renuncia a la construcción de nuevas obras de regulación. Insistir en cuestiones con aspectos ambientales de modernización de regadío y con los nuevos regadíos. Se está llevando a extremo las cuestiones de cómo los regadíos más tecnificados producen efectos sobre las masas de agua. Hay además una perplejidad de cómo se abordan las cuestiones de aspectos cuantitativos y cualitativos de masas de agua. Respecto a los cuantitativos, la aplicación va más allá que lo que está estipulado y respecto a los cualitativos, que son más tecnificados, reducen la cantidad de contaminantes en las masas y es precisamente esta cuestión la que está siendo penalizada en el plan. También tener en cuenta los planes de sequía dada la situación de emergencia climática, afinar la planificación de cultivos a futuro, qué cultivos van a ser los más rentables y cuáles se van a incluir, hacer estudios que tengan en cuenta los riegos deficitarios y ensayos con variedades más resistentes a la variación hídrica y a la aparición de plagas emergentes, debido a la situación actual del cambio climático, e incluir como criterio prioritario que explotaciones agrarias han de ser viables. Vale. Y José Luis, te doy paso. Pues comentamos lo que ha salido desde mi grupo. Pues en el apartado B y luego continuaré con el siguiente para enlazar y dar agilidad a la sesión. Por un lado se comenta que esos regadíos deberían ir ligados a ahorro de agua, que hay que incluir aquellos con criterios e indicadores más favorables para la ordenación territorial, el desarrollo local y la creación de empleo. Y también hay que considerar que los regadíos deben asegurar la seguridad alimentaria a nivel nacional y mundial. Y luego los plazos temporales de planificación no son muy largos y entonces hay que tener en cuenta que lo que no se ejecute en el siguiente ciclo debería recogerse en los siguientes ciclos a posteriori y no caer en el olvido. Por otro lado, los nuevos regadíos deben tener prioridad cuando ahorren y sean eficientes.
También hay que tener en cuenta la obligación que marca la Unión Europea revisando concesiones para ver el agua ahorrada para asignar a nuevos regadíos y resolver previamente la modernización de regadíos tradicionales, dada la presión que va a haber con el cambio climático para rescatar recursos para nuevos usos. Relacionado con ver cuánto ahorramos para poder tener nuevos regadíos. Por otro lado, los fondos europeos presionan para que haya rescate de recursos con revisión de concesiones para tener un ahorro real de recursos. Y para eso necesitamos datos de verdad de cuánto se ha ahorrado, cuánto se consumía y cuánto se consumirá con las medidas de eficiencia. También la modernización ahorre, incluyendo mejoras de las conducciones, aunque se incremente la superficie de riego, pero eso no mejora la capacidad de regulación de los embalses. Por eso se hablaba, luego lo veréis, la siguiente, los recursos no regulados no se aprovechan y eso hay que mejorarlo para que se pueda aprovechar mejor el agua. También hay que invertir para que el ahorro en algunas zonas revierta en optimizar el aprovechamiento de las regulaciones. También la eficiencia de los diferentes tipos de riego, pues podemos estar hablando que el 30% de ahorro que significa cuando se mejora los tipos de riego y la eficiencia de los mismos, y que eso sería un agua que incrementaría la disponibilidad de recursos, nos han comentado. Hay que acompasar la creación de regadío con el incremento de regulación y posibles caudales que puedan liberarse sobre las dotaciones objetivo. También la necesidad de estudiar la rentabilidad de cada nuevo regadío, cumplir el criterio de recuperación de costes, optimizar siempre en todos los casos el uso del recurso, y se comenta que los nuevos regadíos deben controlar el agua consumida, conocer lo que consumen de verdad y contemplar la necesidad de instalar contadores para saber los consumos reales. Se comenta también la necesidad de respetar los objetivos ambientales que marca el plan, mejorar los riegos que tenemos antes de incrementar con nuevos, es decir, que si mejoramos los riegos que ya existen, a lo mejor conseguimos incrementar la producción. Y también, por último, en este apartado, contemplar a qué tipo de cultivo va destinado ese agua y ver los consumos de cada tipo de cultivo, algo que es muy importante y que a veces no se tiene suficientemente en cuenta. No es lo mismo regar un cultivo que sea de mucho consumo de agua a un cultivo por goteo eficiente, nos comentaban como ejemplo. Y en cuanto al siguiente apartado, al C, sobre las dotaciones objetivo, en general han coincidido varias de las personas, de las entidades en mi grupo, que decían que sí que se considera adecuado. También se decía que la última actualización era antigua y que por eso es importante que se haga una revisión para ver qué está sucediendo ahora mismo. Que es importante en la revisión contemplar escenarios de largo alcance y necesidades también a largo alcance temporal, considerar las necesidades de los cultivos y la rentabilidad económica de la agricultura y de los cultivos regados, y se comentaba que la parte económica es muy importante para dar viabilidad a los cultivos y a la elección de los mismos. Está habiendo cambios, nos ponían varios ejemplos de cómo se modifican los cultivos en determinadas zonas de la demarcación del Ebro. Se comentaba también la variabilidad de las necesidades hídricas según el año para fijar dotaciones, y que esto es muy importante porque hay años en los que determinados cultivos consumen poco porque el índice pluviométrico y la climatología del año es benigna y ayuda, pero que hay otros años muy duros con fenómenos más o menos extremos y con sequías, y que esto va a ser fundamental a la hora de fijar las dotaciones que necesita cada cultivo y cada zona. También se comentaba que el ritmo de aplicación de estas dotaciones es muy importante, como sucede en la modernización, y que hay que acompasar las dotaciones con los ritmos de modernización de los regadíos. Y finalmente, en este apartado, se comentaba que hay que considerar los cambios en los mapas de cultivo, las nuevas orientaciones productivas de cultivos, y se ponía como un ejemplo significativo de, además de regadío eficiente, por lo que está sucediendo con las nuevas hectáreas, nuevas, más o menos nuevas,
con el tema de almendros con goteo, que tienen un riego eficiente y que es algo que antiguamente pues no existía. Y eso es lo que tenemos en este. Si os parece, continuamos ronda con Pablo, luego Nerea y luego Óscar para este apartado. Perfecto. Dejo de compartir. Vale, pues os comparto pantalla. Aquí la tenéis. Vale, pues para el apartado C, las cosas que se ha comentado en mi grupo, lo primero que se ha comentado es que sí que es importante actualizar el estudio de estas dotaciones y se ha repetido esta idea de que el estudio de dotaciones debe tener una base científica y por ello se debe incluir a los agentes que han hecho los estudios. Es un poco lo que nos apuntaban en la siguiente aportación, es que el estudio de dotaciones debe incluir métodos de vanguardia y también se ponía el foco en el tema de las dotaciones, sobre todo en las concesionales, ¿vale? También se mencionaba que hoy en día los regadíos modernos permiten conocer de forma bastante exacta el uso de los recursos y esto permitiría hacer un estudio de las dotaciones más diverso y más específico. También se comentaba que es adecuado el estudio de dotaciones de la cuenca en base a analizar la disponibilidad y cómo se producen los consumos, es decir, cómo se puede ajustar la técnica para ajustar el consumo a las necesidades. También se comentaba que es necesario considerar penalizaciones teniendo en cuenta el tipo de concesión y el uso de los recursos que se hace. Y se repetía esta idea de que siempre es positivo actualizar los estudios. Antes de plantear revisiones, también se comentaba que hay que estudiar alternativas posibles y medidas de gobernanza. Además, también mencionaba que es adecuado revisarlos teniendo en cuenta el escenario de cambio climático y la disponibilidad de recursos en el futuro. Y también se mencionaba que hay que revisar esto teniendo en cuenta el cambio climático para los regadíos existentes y también para los nuevos regadíos. Y por último, se comentaba que hay que considerar también los esfuerzos de modernización, ya que esto ayuda a la ventaja en el uso de regadíos, sobre todo en el futuro. Pasamos la palabra a Nerea. Vale, pues en mi grupo, respecto a este punto C, se echa en falta en el modelo Aquatool, en el que sí que se ha hecho una valoración por cuencas, un modelo que incluya una valoración global de la cuenca. Se ha dicho que esta es una medida adecuada ya que permite incluir distintas variables. También se ha dicho que es adecuado el uso de todas estas metodologías para afinar con medidas en el futuro. Y luego que a nivel metodológico se podrían incluir cuestiones que tengan que ver con superficies efectivamente regadas y que se recojan las aportaciones del Partenario de la Cuenca del Ebro para hacer una diferenciación entre los distintos modelos de regadío. Hablar del regadío en plural y desde la diversidad. Y eso sería. De acuerdo, pues nada, rematamos esta con Óscar. Sí, un momentito. Me acaba de pasar Adela unas cositas y las quiero incorporar en el las he pasado por el chat y las quiero incorporar en la tabla, ¿vale? Bueno, pues vamos con el C y luego ya paso con el D directamente, ¿vale? Vale. Voy a compartir, que creo que no estaba compartiendo. Está prolífico porque las aportaciones en muchos casos son tan técnicas que hay que motivarlas bastante y bueno, os agradezco a los autores que en el chat utilicéis esa opción para que a mí me facilite ahora la redacción y las pueda insertar y poder compartirla con el resto de personas. Vale. Bueno, lo primero es que para garantizar regar las 47.000 hectáreas que aparecen en el epígrafe A1 es necesario que se lleve a cabo la actualización de dotaciones. O sea, para garantizar que se cumpla el A1 es necisario que se cumpla el C1, ¿vale? Que es un poco la relación que existe entre ambas cuestiones. Por otro lado, Ricardo nos comentaba que la FAO advierte sobre la paradoja de la modernización, porque reduce el uso de agua, es decir, la demanda, pero aumenta el consumo de agua en la cuenca por aumento de evapotranspiración al incrementarse la producción y la intensificación de la misma, y así como extensión de superficies que provoca. ¿Vale? Por tanto, el plan ignora también en este aspecto los retornos del riego. Eso es algo que
que se reclama bastante a lo largo de todas las aportaciones que aparecen en la CELAFAB. Es fundamental cuantificar el recurso hídrico usado. No se cuantifica, como decíamos, el retorno del riego y solo se controla el 67% de la demanda de riego. La estabilización de la demanda debe de supeditarse a la disponibilidad del recurso y por parte de la gestión que hagan de él las comunidades de regantes. Es más importante apostar por el ahorro del consumo de agua y la eficiencia energética que por la construcción de nuevas infraestructuras para el regadío. También es imperativo cambiar el estudio de dotaciones porque está obsoleto, no solamente en riego, sino en el resto de demandas, como abastecimiento, por ejemplo, y aprovechar nuevas tecnologías de digitalización de regadíos. Se reclama más detalle de la caracterización de la demanda de riegos presurizados, tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de suelo donde se riega y el tipo de aspersión, ¿vale? Y por otro lado, las dotaciones se ajustan en función de la disponibilidad del recurso y esa es labor conjunta de los servicios de explotación y de los propios usuarios, que pueden apoyarse siempre en las nuevas tecnologías y en la innovación. Por pasar al bloque D, que tiene que ver con el procedimiento de asignación de recursos, la metodología en balances hidrológicos es adecuada pero insuficiente, puesto que falta el aspecto económico y también esos balances hidrológicos tratan de manera muy deficiente o casi de soslayo las aguas subterráneas. El sistema es adecuado a grandes escalas, pero en cuencas pequeñas no funciona, por lo que habría que mejorarlo. Habría que contemplar también aspectos relacionados con la salinidad e incluir criterios de la calidad del agua disponible. Estos modelos vienen arrastrados de planes anteriores y deberían actualizarse. Hay demandas incluidas en balances que cuesta saber a qué comunidades de regantes corresponden y también sería interesante comparar resultados obtenidos en balances del nuevo plan previsto con el plan vigente para ver qué conclusiones se pudieran sacar. La metodología es obsoleta e insuficiente porque no tiene condicionantes de calidad, con insuficiente cuantificación de retornos, y en los factores limitantes no entra la calidad del agua conseguida en el sistema, que es algo inaceptable. No se tiene en cuenta el factor WEI+, que mide el agua que no retorna a la cuenca por evapotranspiración tras el uso del recurso y que es un condicionante para inversiones y planificación según la Unión Europea. Sí se ajusta a la realidad por contra la metodología en cuanto a la disponibilidad del recurso, pero mal por no tener en cuenta los retornos del riego. El modelo SIMPA es correcto en cuanto al dimensionado de los... Y aquí me he quedado... Esto lo has dicho Adela, me parece, ¿no? Sí, Adela, no sé si se nos ha marchado. Sí, hola Óscar, no, te lo he escrito en el chat, el de uno... Sí, pero claro, es que luego has seguido y ya no me da tiempo a meterlo todo. Sí, si quieres lo puedes leer tú, por no intervenir yo ahora, ¿no? Vale, sí, un momentito que lo incorporamos enseguida. El modelo SIMPA cuanto al dimensionado de los... Claro, aquí está, el modelo SIMPA. Vale, no tardo nada en incorporarlo. Please. Un momentito. Vale. Y a ver, me habías puesto otra cosa para el D3, que son las fijadas en la instrucción. Bueno, pues el modelo SIMPA es correcto en cuanto al dimensionado de los nodos de aportaciones, pero no determina y subestima el volumen de retornos, arrojando unos valores de índice WEI+ sobredimensionados. Hay que revisar el posicionamiento de los nodos de oferta con respecto a los nodos de demanda y en estos últimos las hectáreas de superficie asociados a los mismos. Vale, muchas gracias Adela, porque el conocimiento técnico que tenéis de todo esto a veces cuesta traducirlo y poder describirlo conforme a lo que queréis decir. Gracias. En el D2 sí se considera que el 20% es algo más realista, pero por otro lado significa que es una consecuencia de que va a bajar la pluviometría y que por tanto va a aumentar la demanda de riego, porque no va a haber agua del cielo, ni siquiera para regar el secano, y por tanto no se trata solamente de no hacer más superficies o más hectáreas regables, sino de hacerlo mejor. Es decir, que nos vamos a encontrar en un escenario complicado ante esta reducción de aportaciones. Y en cuanto a la valoración de criterios de garantía utilizados, parece razonable los criterios planteados.
Aunque, por ejemplo, la gestión del riego en el Alto Aragón no es correcta porque se promueven zonas por determinadas otras circunstancias, mientras que en otras zonas con necesidad de menos infraestructuras no hay interés en promoverlas. Y sobre esos criterios de garantía son los fijados en la instrucción de planificación hidrológica, pero encorsetan y no consideran la flexibilidad que confiere la gestión y explotación de los recursos hídricos que permiten superar periodos de sequía prolongada con valores de índices de escasez mejorados con respecto a los anteriores. Bueno, yo solamente decir que antes de pasaros a los compañeros, que el nivel técnico de mi grupo ha sido tan alto y tan elevado que en muchos casos ha provocado que tuviéramos que refrescar bastante las aportaciones y bueno, os doy las gracias a los autores por haber hecho lo más didáctico posible vuestras exposiciones y poder transmitirlo aquí en una tabla que insistimos siempre que no solamente vais a ver los que habéis asistido, sino también mucha gente que no ha asistido a este taller y que, por tanto, necesitamos que el lenguaje y la redacción sea lo más, como decía, didáctica posible. Gracias. Pues pasamos palabra a Pablo. Perfecto, pues os comparto pantalla. Vale. El punto D, aquí lo tenemos. Vale. Pues nada, lo que se ha comentado en mi grupo es que para la primera pregunta, sobre si se considera adecuada la metodología, os ha comentado que aparte de la metodología es adecuado también conocer las predicciones y tener en cuenta las restricciones. Y es que estos balances hídricos deben tener que tener en cuenta que la agricultura es un elemento vivo y por lo tanto es un elemento cambiante y que se adapta. También comentan que que las aportaciones no son homogéneas y el consumo es elástico, el consumo puede cambiar. Entonces, por ello se menciona que aplicando la mejor tecnología se debe adaptar la demanda a la disponibilidad real. También se ha comentado que la metodología no es acertada y en mi grupo en algunos casos no quedaba claro que estos fueran los mejores criterios. Por ejemplo, se mencionaba en el caso de la pesca en la cuenca del Ebro, también se menciona que estos criterios a lo mejor no eran los más adaptados o los más acertados. Y por último también se mencionaba que hay que aprovechar al máximo la disponibilidad para ajustar la demanda a la disponibilidad de agua que tenemos. En el caso de la segunda pregunta, sobre la reducción de las aportaciones en un 20%, se ha comentado que no, que una reducción a 80 años vista no tiene que considerarse, ya que la agricultura puede ser cambiante, no se conocen los cambios que se producirán en este sector. También se ha comentado que habría que hacer una revisión de todas las utilizaciones, considerando no solamente la agricultura, sino también otras dimensiones como la medioambiental. Y la agricultura se mencionaba que es elástica y que puede adaptarse a distintas disponibilidades. También se hacía hincapié en que hay que conocer cómo funciona el sistema, pero que esto no debería deducir en una penalización o en una restricción. Entonces, se menciona otra vez que ya no se conoce la situación futura concreta y una idea que se ha repetido es que en una etapa de cambio climático hay que incluir a la comunidad científica. Por ello, las predicciones no las debería hacer la Confederación, sino que la debería hacer la comunidad científica. Entonces, se mencionaba que debería incluirse a una comunidad científica y un debate científico sobre los cambios que conlleva el cambio climático. Y por lo tanto, se debería incluir en este debate científico distintos escenarios de cambio climático y diseñar políticas de acuerdo a estos distintos escenarios. Y bueno, por último se mencionaba que esta penalización lineal parecía que en algunos casos no les parecía lógica y se decía que podría generar posibles conflictos. Para el caso de la tercera pregunta, en estos, si existe alguna valoración sobre los criterios de garantía utilizados para decidir sobre la disponibilidad de agua de los nuevos usos del agua, se ha mencionado que estos criterios no se ajustan bien en el caso de los cultivos leñosos y por lo tanto ese porcentaje se debería ajustar.
También se ha mencionado que se desconoce muy bien cómo se calcula esta demanda y esta disponibilidad y se hacía hincapié en que es que esta demanda dependerá no solamente de los factores que se miden, sino también de la tecnología y otros factores que se deberían medir. Se hacía hincapié sobre este hecho de que existen algunas dudas. En el caso del Cantábrico, por ejemplo, existían algunas dudas sobre las consistencias de los criterios y también se mencionaba que lo ideal sería hacer una valoración en cuanto al tipo de riesgo. ¿Vale? Esas son las variaciones que se han hecho en el grupo. Y vale, de acuerdo. Pasamos la palabra a Nerea. Vale, pues en mi grupo, respecto al primer punto, se ha dicho que sí que se consideran adecuadas, pero que hacen falta más datos de recursos hídricos que no se tienen, más medidores, etcétera, para así obtener datos más fiables a usar en los modelos. También que la metodología de balances es la más adecuada siempre y cuando se tenga en cuenta cómo se fijan la eficiencia de los núcleos de población de grandes abastecimientos y cómo se conciertan los caudales ambientales. Parece que primero se fijan los caudales y luego se reparten entre los distintos usos. Esta concepción, según algunos de los asistentes, es errónea, teniendo en cuenta la Directiva Marco de Agua, que habla del buen estado, es decir, de la calidad de agua, y no de los caudales ecológicos, es decir, de la cantidad. Se considera que el diseño de caudales ecológicos está mal regulado. Esto sería el artículo 40 del texto refundido de la Ley de Aguas, y se debiera tener en cuenta que España no tiene recursos garantizados permanentes, salvo aquellos debidos a las obras de regulación. Y que, por lo tanto, primero habría que establecer las necesidades de abastecimiento y las actividades económicas y luego ya las ecológicas. Es un problema de concepción del régimen de caudales considerados como una restricción. Respecto al segundo punto, se considera que es muy estricto para un periodo tan largo y que se necesita que sea más flexible, que está bien el 20%, pero siempre y cuando se revise cada cierto tiempo, es decir, que haya una reevaluación constante. También se considera que falta mucho estudio con respecto a los escenarios climáticos en cada una de las cuencas. Actualmente estamos en fase de solape, ya que hay nuevos datos cada año, y aplicar además los nuevos datos del IPCC a los modelos actuales. Que se haga un plan con respecto al regadío y el abastecimiento mucho más flexible y ajustado a la realidad. Llegar a discriminar las afecciones que puedan tener tanto la variación del cambio climático, ya que necesitamos adaptación de modelos a una realidad, y qué parte de la pérdida de recursos de la cuenca del Ebro vienen debido a un proceso de abandono paulatativo y de revegetación de las cuencas. Además, ajustar y crear un modelo de gobernanza que permita ajustar este plan a las particularidades del territorio, teniendo en cuenta los nuevos escenarios. Y respecto al último punto, se ha generado una pregunta, que ha sido que si se han tenido en cuenta las particularidades de cada territorio para establecer los criterios de garantía, ya que se considera que se necesita unos ajustes más finos teniendo en cuenta los usos propios de cada territorio, es decir, una adecuación a usos territoriales a los presentes y futuros. Y por último, valorar el argumento del uso no consultivo del agua en los proyectos alternativos para la creación de nuevos regadíos, respecto a una acuicultura sostenible, ya que no se suele valorar esta virtud del papel del agua en actividad acuícola, frente a la que juega socialmente la agricultura de regadío. Todo esto teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático, de desertización y de riesgos. Perdón, y de riesgos. Y eso sería... Vale. Pues pasamos a ver la que tengo por parte de mi grupo. Cuanto al primero, sobre lo adecuado de la metodología, se comenta que se considera adecuada con las metodologías que son más fiables, algo que habéis coincidido en todos los grupos. También la necesidad de mejorar la metodología de cálculo de las demandas en los balances, en este aspecto específico. En el segundo apartado, y además teniendo la fortuna de contar con gente especializada del CEDEX, pues se comenta que en este aspecto específico hay un nivel de incertidumbre muy alto, porque los estudios que tiene el CEDES, por ejemplo, hablan de una reducción entre el 40 y el 3%,
Por eso se considera que un 20% sí que podría ser adecuado, dado los datos de los que disponemos en la actualidad. Por otro lado, se comentaba que es un asunto que se usa solo para recortar y que habría que ver la necesidad de contemplar el incremento del recurso y guardar recursos para cuando sean escasos. Dicho de otra manera, incrementar la posibilidad de guardar recursos con las infraestructuras que fuesen necesarias. También se comenta que es necesario dar garantías a usuarios presentes y futuros sobre dotaciones objetivo máximas. Por otro lado, parece temerario tomar decisiones tan a largo plazo como podría ser el 2100 y habría que ver escenarios más cercanos antes de considerar este 2100. Y finalmente, en este subapartado, aún no tenemos muchos datos para poder hacer una estimación donde pueda haber mejoras brutales en eficiencia de regadío. Dicho de otro modo, nos comentaban que de aquí al 2100 puede haber mejores tecnologías disponibles en regadío que ahora mismo son inimaginables. Bueno, y para acabar con el último apartado, con el tercero, se comentaba que necesitamos una revisión metodológica en los criterios que se han estado aplicando. Y saltando de este ya al final, al cajón desastre que teníamos, se han comentado varios aspectos relevantes. Por un lado, los programas de medidas únicamente aplica el 25% del recurso económico para regadíos, que algunos de los agentes que estaban en nuestro grupo consideraban muy escaso porque esto no contempla los riesgos de suministro alimentario de cara al futuro. Otra de las cosas relevantes ha sido la variabilidad climática con fenómenos extremos que debe contemplar también una regulación hiperanual y la mejora de esa regulación hiperanual en determinadas áreas o subcuencas. Y eso necesita adaptarse a la geomorfología con microrregulaciones para retener avenidas, balsas en cercanía para zonas de riego y otro tipo de infraestructuras, y que no nos sirven los modelos del pasado y que se pueden retener caudales que arrasan ramblas o que generan problemas graves de inundaciones para poder incrementar la disponibilidad de recursos. Y finalmente, los nuevos regadíos o las modernizaciones deberían ser declaradas de interés social como sector estratégico por la relevancia que tiene y que ya habían comentado los mismos agentes anteriormente en lo referente a frenar de alguna manera la España vaciada, generar posibilidades de desarrollo en zonas deprimidas y tener en cuenta siempre todos los aspectos relacionados con regadíos sociales. Y bueno, pues si os parece, paso de nuevo la palabra a Nerea, a Pablo y ya remata Óscar. No, yo no tengo nada en el E. Vale. Pues, Yo tengo Nerea, una aportación, así que comparto. vale. Y es que simplemente tener en cuenta las consecuencias de las lluvias torrenciales en estos sistemas de regadío y si realmente los sistemas diseñados para estos proyectos tienen en cuenta estos posibles daños. Esto estaría relacionado con la definición de los caudales ecológicos. Es decir, la propuesta es incluir el estudio de riego deficitario que puedan ayudar en determinadas circunstancias. De acuerdo, Y eso Pablo, sería... ¿tú tenías alguna No, mayor? en mi grupo no ha habido ninguna aportación para este último punto. Vale, pues Óscar tampoco tenía. Os recordamos una vez más, porque estáis saliendo personas ya, el test de evaluación de satisfacción con el taller de hoy dura 2 minutitos escasos. Si no, unas 10 preguntas. Os pedimos, por favor, que lo rellenéis. Y sin más, recordaros algo fundamental y que ya comentó Óscar casi al principio. Hay una dirección de correo electrónico a vuestra disposición para sumar a este taller todo aquello que consideréis relevante y que queráis comentar a la Che. No se recoge en este taller, pero tenéis esa línea que es totalmente complementaria, igual de válida, igual de relevante que lo que hemos hecho en el taller.
Y sin más, le cedo la palabra a Miguel Ángel para que nos comente lo que considere oportuno. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos los que habéis participado y a los 37 participantes que en este momento a las 7:26 pues nos habéis estado acompañando y sobre todo aportando semejante tal cantidad de percepciones sobre el tema que se planteaba. Así que muchísimas gracias por delante. Bueno, lo que sale es tan amplio que es difícil poder hacer una mínima despedida entrando al detalle. Simplemente algunos flash de lo que se ha dicho. Se habla mucho de modernización, es inevitable, no se habla de regadíos, sino regadíos. Recordad que tenemos un taller que hablaremos sobre la modernización, tal y como se está concebida en el plan, esa modernización verde de regadíos que parece que es de lo que las fuentes de financiación quieren tender hacia ella. Entonces, allí hablaremos en detalle de esa modernización, aunque es inevitable que hoy hayan salido características y reflexiones sobre ella. Los regadíos no contemplados, lo habéis planteado al principio. En este plan, recordad que es un plan que, en comparación con otros planes anteriores, estamos hablando del horizonte 21-27. Nos centramos en ese horizonte y, por lo tanto, al no tener en cuenta actuaciones a más futuro, pues obviamente hay que contemplar muchas menos. Y además, ha sido un esfuerzo tremendo el esfuerzo de priorización para decir qué cosas estaban en este plan en referencia a ese horizonte 27, tanto nuevos regadíos como embalses, como otro tipo de actuaciones. Yo creo que eso es un mérito del plan, es no hacer una caja donde metamos todo, que al final pues no sabemos lo que vamos a hacer, sino que sea una cosa en la que intentemos ajustarnos a la realidad de los medios. Y ese es un valor que debemos de reconocer. ¿Qué pasa con los regadíos que no están puestos en el horizonte 21-27? Pues bueno, esos regadíos en principio tendrá que irse trabajando para su inclusión en el siguiente plan hidrológico. Los planes se revisan cada 6 años, tal y como está concebida la planificación en la actualidad, y 6 años pues es muy poco tiempo. Entonces ahí sí que tenemos ahora unas hectáreas marcadas prioritarias en las cuales las administraciones pues ya están apostando por ellas de una forma muy intensa y luego se irá viendo conforme vayamos andando qué tipo de otras regadíos podrá haber, eso sí, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad y de viabilidad que cada vez, ya lo sabéis, son más y más exigentes. Y esto es una cosa que tenemos que tener en frente y que este plan, desde luego, no oculta en ningún momento. A partir de ahora, lo que se recoja tiene que ser todavía con una mayor justificación ambiental y ese es el reto que hemos de asumir. Los retornos de riego, ha habido varias cuestiones o comentarios sobre él. Yo simplemente decir que los retornos de riego están recogidos en los balances y además, así como en el plan anterior se establecía una cifra de un retorno de riego genérico para todos los regadíos del 20% del regadío, en este plan lo hemos adaptado a las nuevas actuaciones de modernización de regadíos, disminuyendo ese retorno en base a los criterios que da la instrucción. No lo he comentado porque es un detalle que no me he parado a explicarlo porque ya es imposible sintetizar todo en tan poco tiempo, pero ese es uno de los avances que tiene recogido el plan, es esa actualización de los retornos según criterios que incorporan esa mayor eficiencia que tienen ahora. El 20% del cambio climático, simplemente comentar que nosotros le hemos dado esa forma en base, como decía Islin en aquel grupo, a esa reducción prevista para horizontes futuros, con una variabilidad alta, pero se habla de horizonte de ese 40, 30, 3%, que al final es el 20%, pero deciros que otras confederaciones en otros planes, el enfoque que tienen es el mismo, pero el resultado es parecido. No dicen que es el 20% simulando 2100, sino que se dicen es a 2039 utilizando hipótesis o escenarios más pesimistas. Y al final aplicar reducciones de este orden. Es decir, que yo creo que la planificación en España sí que ha tendido a plantear escenarios pesimistas en aras de, pues digamos, de ese lado de ser conservadores en las previsiones de usos a futuro y no estimular usos que luego no puedan tener problemas de garantía. La garantía es para todos los territorios igual. Esto la establece hoy en día la instrucción. Hoy en las preguntas hemos querido someterla al debate porque es un tema que muchas veces surge, ¿no? Esa valoración, digamos, social de la garantía que se definió en el año 2008. Y bueno, pues por eso os doy muchas gracias por las valoraciones y aportaciones que habéis tenido. Y bueno, yo creo que otra cuestión importante es que el programa de medidas, habéis dicho que es poco que en regadío hay el 25%.
es en nuevos regadíos el 25%, pero luego tenemos los embalses previstos, más luego las modernizaciones. Es decir, en garantizar ese sector agroalimentario de la cuenca del Ebro, que es una vocación de toda la vida en nuestra confederación, se lleva un esfuerzo económico mucho mayor de ese 25%. Simplemente me gustaba dejarlo claro para que no parezca que solamente es un 25% de todo el programa. Bueno, perdonad que me he alargado un poco y agradeceros vuestra presencia y bueno, que sepáis que tenemos ahora un pequeño descanso de 15 días, como tenemos la semana que viene el Pilar, que cae en martes, entonces pues estaremos todos descansando, pero que luego retomaremos y recordar que nos quedan todavía 6 talleres por delante, talleres en los cuales no hemos sido cicateros en plantear los temas novedosos, así que igual de la misma manera que cuando ponemos las preguntas de cada una de las sesiones queremos abordar los temas que consideramos que son más complejos, más polémicos y queremos escuchar lo que se dice que es precisamente el objetivo de este taller. A partir de ahora, pues ya sabéis que si queréis hacer aportaciones concretas, pues está abierta nuestra puerta para que hagáis lo que queráis y nosotros en la aportación concreta responderemos de forma individualizada como hacemos siempre en todas las consultas públicas del plan. Bueno, sin más, muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos dentro de 15 días a los que estéis interesados en el cambio climático precisamente. Un abrazo a todos.